Bueno, chavos, ahora vamos a ver lo que es la suma y diferencia de cubos. No está complicado. Una de las diferencias que podemos encontrar es que aquí se llama cubo. Vamos a sacar raíz cúbica y acá sacábamos raíz cuadrada, porque eran cuadrados. Entonces aquí es la única diferencia, es que vamos a sacar raíz cúbica y el acomodo es un poquito más tedioso, pero no es complicado. Vamos a empezar con este que es el más sencillo. Este es una suma de cubos por el más. Si fuera un menos, se le llamaría diferencia de cubos. Vamos a empezar por sacarle una raíz cúbica a este. X cúbica me da X, ¿vale? Este va a ser mi primer término. Para el segundo término le vamos a sacar también raíz cúbica y me va a dar Y, ¿vale? Es mi segundo término. Ya que tengo esa información, ahora voy a acomodarlo. Ya habíamos visto en productos notables, sí, ya habíamos visto un poquito cómo se acomodaba, que era un binomio por un trinomio con ciertas características. Voy a abrir por ahí los factores que se van a multiplicar. El primer factor es un binomio, el segundo factor es un trinomio. ¿Vale? Bueno, aquí, cuando es una suma de cubos, en el binomio hay puros signos positivos. Pero para el trinomio va a haber unos signos que van a cambiar. El primer término del trinomio va a ser positivo, el segundo término va a ser negativo y el último término va a ser positivo. Siempre va a ser así. Ahora sí, en estos espacios en blanco voy a acomodar la información que acabo de encontrar aquí. En este primer espacio, pues voy a colocar la X. En este segundo espacio, el segundo término que encontré, que fue Y. En este espacio de aquí del trinomio, va a ser el primer término, pero elevado al cuadrado, ¿sí? Este elevado al cuadrado. En el último espacio va a ser el segundo término elevado al cuadrado, o sea, Y cuadrada. Y en el del medio, simplemente hay que multiplicar el primer término por el segundo término, es decir, X por Y, pues XY, ¿vale? Y ya así quedaría. Bueno, hasta ahí ustedes pueden hacer una comprobación haciendo la multiplicación y les va a regresar a lo que tienen aquí. Entonces eso ya está factorizado. Esa es una suma de cubos factorizada. En productos notables nosotros vimos esto y ustedes tenían que saber que la multiplicación iba a dar esto. Ahorita lo estamos haciendo de forma inversa. Esto ustedes deben de conocer que se puede transformar en estos factores. Vamos con el ejercicio número 2. Primer paso, sacar raíz cúbica a los dos términos. Y es una suma, no es una diferencia de cubos, es una suma. Pues la raíz cúbica de Y me va a dar pues una Y a la 1, que es mi primer término. La raíz cúbica de 125, ¿vale? Aquí me faltó, pues es un 5, ¿vale? Y es el segundo término. ¿Cómo lo voy a acomodar? Pues con los mismos signos de allá arriba, ¿vale? Aquí va un positivo y acá en el trinomio va un negativo y va un positivo. El primero que va aquí pues es el primer término, que es Y. Aquí va el segundo término, que es 5. Aquí va el primer término elevado al cuadrado, que es este elevado al cuadrado, es Y2. Aquí va el segundo término elevado al cuadrado, que sería 5 elevado al cuadrado, me va a dar 25. Y en la parte del medio es multiplicar el primer término por el segundo término, entonces va a ser 5 por Y, 5Y. Y esto ya es la factorización de esta suma de cubos, ¿sí? Ya es la factorización de esta suma de cubos. Bueno, vamos con este que se ve un poquito más complicado, pero igual no está tanto. Si empezamos a ver, tenemos una diferencia. Alguien podría preguntarse si esta diferencia puede ser una diferencia de cuadrados. ¿Sí? ¿Qué es una diferencia? ¿Cómo puedo identificar un poquito más fácil que esto es una diferencia de cubos? Porque este exponente o este exponente, ¿sí?, no son divisibles entre 2. Este sí, pero este no.
El ser divisible entre 2 me permite sacarle raíz cuadrada y que se haga una raíz perfecta, pero en este caso no, ¿vale? Entonces, pero este 6 y este 3 sí son divisibles entre 3, entonces le voy a llamar diferencia de cubos y no diferencia de cuadrados por los exponentes. Estos exponentes pueden ser divisibles entre 3, pero este puede ser divisible entre 2 y este no. Esa es la diferencia. Bueno, vamos a ver algo. Si yo le saco raíz cúbica a todo esto, el 16 no tiene una raíz cúbica perfecta, así me van a quedar unos decimales. Igual el 250 no va a tener una raíz cúbica perfecta. Entonces voy a tener ahí un problema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Buscar sacar un factor común. Si eso ya lo vimos. Vamos a sacar un factor común. Factor común le voy a sacar un 2. Me va a quedar, si saco un 2, va a ser 8 y sexta menos 125 x cúbica. Saqué como factor común un 2 y me quedo esto que está aquí. Bueno, esto que está aquí ya le puedo sacar raíz cúbica. Lo voy a reescribir acá abajo, ¿sí? Para tener espacio. Va a ser 2, 8y sexta menos 125 x cúbica. Si quieren, ahorita podemos omitir el 2, ¿sí? Lo que me interesa es esta diferencia de cubos. Este 2 lo voy a dejar a un lado, simplemente para poder trabajar esto, que es lo que ahorita me interesa más. Bueno, ahorita le colocamos el 2 hasta el final. Vamos a sacarle raíz cúbica a esto. Me va a quedar 8 y sexta raíz cúbica. Me va a quedar la raíz cúbica de 8 va a ser 2 y de y sexta, ¿sí? Va a ser 2. ¿Cómo lo sé? Bueno, 6 entre 3, ¿sí? 6 entre 3 pues me va a dar 2, por si alguien se lo preguntaba. Y ahí está en la calculadora, pueden sacar la raíz cúbica de 8, les va a dar un 2. Luego vamos a sacarle la raíz cúbica a este, ¿sí? 125x cúbica. Y este es el primer término y este es el segundo. La raíz cúbica de 125 son 5. Y para sacarla de x, simplemente dividan, ¿sale? 3 entre 3 a 1. Ahí está. Y acá era 6 entre 3 a 2. Bueno, ya tenemos esos términos, ahora sí los voy a acomodar. Igual voy a abrir, como acá lo hice, un binomio y un trinomio. Aquí va a cambiar un poquito, ¿vale? En el binomio, cuando es una diferencia, en vez de poner positivo, le voy a poner un negativo. Va a ser un negativo. Y para la diferencia, todo lo que está dentro del trinomio va a ser positivo. Se fijan acá, cuando era suma, era negativo positivo. Pero es porque es una suma. En el caso de la diferencia, todo lo del trinomio va a ser positivo. Todo. Poner más. Esa es una diferencia que hay entre la suma de cubos y la diferencia de cubos. Son los signos. El acomodo es el mismo. Pongo el primer término aquí, es 2y cuadrada. Pongo el segundo término aquí, es 5x. Luego pongo aquí el primer término, que es este, pero elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado me va a dar 4y cuarta. Al final es el segundo término elevado al cuadrado. El segundo término, ¿quién es? 5x elevado al cuadrado son 25x cuadrada. Y el término del medio no es más que la multiplicación del primer término por el segundo término. Entonces sería 2y cuadrada por 5x, me va a dar 2 por 5, me va a dar 10. Y las variables serían x, y cuadrada. ¿Y esto? Bueno, ya si alguien
se preguntaba, pues ya nomás le puede agregar el 2 que habíamos factorizado. ¿Sí? Este 2 que habíamos factorizado, se lo agregamos aquí y se lo agregamos aquí. 2. Y ya, esa sería la factorización. Lo que realmente era importante para nosotros era obtener esta forma que está aquí. Y esa sería la suma o diferencia de cubos.